Muy bien. Ya puse a grabar, pero igual los estoy esperando. Bueno, el otro día, realmente no recuerdo si hablamos de las operaciones de conjuntos o no, pero acuérdense que para poder definir las operaciones necesito tener definida la igualdad, ¿no? La igualdad entre conjuntos es dos conjuntos son iguales si todos los elementos de A son también elementos de B, porque es lo mismo que A esté contenido en B y B esté contenido en A. Porque si A está contenido en B, entonces todo elemento de A es también elemento de B. Y si además pedimos que B esté contenido en A, estamos pidiendo que todo elemento de A esté también como elemento, perdón, si B es contenido en A, quiere decir que todo elemento de B es también elemento de A. Entonces muchas veces decimos, coloquialmente, los conjuntos son iguales y se contienen mutuamente. ¿Qué quiere decir? A contenido en B y B contenido en A. Es decir, los elementos de B están en A y los elementos de A están en B y los de B están en A. Entonces los dos conjuntos son iguales. Bien. Entonces, recordemos lo que hemos dicho de las operaciones. Cuando tenemos los conjuntos A y B, A unión B, son aquellos elementos que están en A y están en B. Y A intersección B, esto se llama unión, esto recuerdan se llama intersección, son los X que están en A, acá escribo mano, los de la unión están en A o están en B, y la intersección son los que están en A y también están en B. Bueno, primero vamos a empezar con estas dos operaciones básicas, ¿no? Indicar algunas de las propiedades que tienen. Así practicamos hacer demostraciones y es interesante saber qué propiedades tienen estas operaciones, porque después en el capítulo que viene esto se va a usar y mucho, ¿no? O sea que estén atentos con lo que son las operaciones de unión e intersección. Propiedades que vamos a demostrar, porque la demostración es muy sencilla. El conjunto A está contenido en A unión B, cualquiera sea el conjunto B. Además, si ustedes miran la definición de A unión B, que es X pertenece a A o X pertenece a B, ¿se acuerdan que la disyunción, hoy le subí como método de conocimientos básicos en el Classroom, dos apuntes, uno de lógica básica, donde hay tablas de verdad, que es una proposición, etcétera, etcétera, para aquellos que decían que hacía rato que lo habían visto eso, y también algunas situaciones de cómo se demuestran algunas cosas, y ahí hay una tabla de equivalencias lógicas, ¿está bien? Entonces, lo subí a propósito para que lo tengan a mano ya en el Classroom de Mate 1. Entonces, P o Q
recuerden que es equivalente con Q o P. Y si estas dos formas son equivalentes, en esquemas también son equivalentes. Y X pertenece a, en realidad es un esquema, X pertenece a B también es un esquema. Entonces, si nosotros conmutamos estas dos esquemas, sería equivalente a conmutar dos letras proposicionales. Porque sí hemos dicho en lógica que las fórmulas de equivalencia lógicas que valen para letras, vale también para esquemas. Eso se, digamos, hay una, así como aceptas que la suma de los números es conmutativa, como para todo número natural, si suman dos números vale siempre la conmutatividad, bueno, también van a aceptar, pero esto es demostrable adentro de las letras proposicionales, no lo hemos demostrado en los esquemas, pero se puede demostrar que esta misma ley de equivalencia lógica en las letras proposicionales se da en esquemas proposicionales. Es fácil demostrarlo, pero no lo hacemos. Entonces, si yo digo X pertenece a o X pertenece a B, es equivalente a decir X pertenece a B primero o X pertenece a en segundo término. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener B unión A. Es decir, que la operación de unión es conmutativa. Lo mismo pasa con la operación de intersección, porque también es cierto que P y Q es lógicamente equivalente con Q y P. Y si esto vale para letras, vale para esquemas. Entonces, si conmutamos X pertenece a con X pertenece a B, es decir, los cambios de lugar, me va a dar B intersección A. Y entonces estos conjuntos A intersección B coincide con B intersección A, es decir, son iguales. Bien, entonces vamos a probar esta cosa tan evidente. ¿Por qué digo yo tan evidente? Y porque ¿qué es la unión? La unión son de dos conjuntos, son los X, o bien que están en un conjunto o están en otro. Por lo tanto, si están en A, vamos a ver que está en A unión B, cualquiera sea B. Esa propiedad es muy fuerte, porque dice que sea lo uno con cualquier otro conjunto, el A va a seguir estando adentro. Gráficamente, o dando un ejemplito sencillo, que es muy fácil de ver. Supongamos que tenemos estos dos conjuntos. Si hacemos A unión B, son los elementos que están en A o están en B. Entonces, consideramos los elementos de A y ellos van a estar en la unión. ¿Por qué? Porque si están en A, están satisfaciendo esta condición para estar en la unión. Entonces va a estar el 1, ¿por qué? Porque está en A. El 2, ¿por qué lo voy a poner? Y bueno, lo voy a poner porque está en A y también está en B. El 3 también lo voy a poner porque está en B y el 4 también. Entonces, está claro, ¿no es cierto?, que el conjunto A está formado por los elementos 1 y 2, está contenido en la unión B. Pero también es cierto que el B está contenido en la unión B, porque los elementos de B los encontramos también adentro de la unión B. ¿No? Entonces, pasa eso para este A y para este B, pero también si considero, por ejemplo, un C que sea EFJ, y ustedes hacen A unión C, que le va a dar 1, 2
E, F y J, también es cierto que A está contenido en A unión C. Y bueno, y así podríamos poner cualquier ejemplo dado una y cualquier otro conjunto llamado B, A va a estar contenido en A unión B. Bueno, para ejemplos, ya les dije, no sirven para demostrar que algo se cumple. Los ejemplos sirven para ver que algo no se cumple, ¿eh? Es decir, esos ejemplos donde uno enuncia una propiedad y quiere ver que lo que enunció es falso, es lo que se llama un ejemplo en contra o contraejemplo para verificar que algo no se cumple. Cuando quiero verificar que algo no se cumple, bueno, busco si hay un contraejemplo. Eso muchas veces nos pasa, estamos queriendo demostrar algo porque se nos ocurrió que pasa, ¿no? Cuando uno a veces quiere demostrar algo y se está rompiendo la cabeza para demostrarlo, y quien sabe no lo puede demostrar no porque no sepa la teoría del asunto, sino porque eso que quiere demostrar no es cierto. Entonces, después de un rato de tratar de demostrar algo, lo que intentamos buscar es un contraejemplo. Porque si encontramos un contraejemplo de lo que queremos demostrar, es porque lo que queremos demostrar no lo íbamos a poder demostrar nunca porque no es verdadero. Bueno, pero en general lo que nosotros les damos a ustedes para realizar en las prácticas son cosas que sí que están probadas y que salen. Bueno, ahora vamos a demostrar entonces que A un conjunto y B otro conjunto, que lo único que sabemos de ello es que A está contenido en A unión B. Y siempre A está contenido en A unión B. Entonces vamos a, ¿qué es lo que quiero hacer? Y voy a tomar un elemento de A y ver que está en la unión. Eso es lo que quiero hacer. Voy a tomar un elemento que pertenezca a A y ver que está en la unión. La pregunta entonces acá pasa por esto nomás. ¿Es cierto que todo elemento de A está en A unión B? Entonces, sea X perteneciente a. Entonces, ¿saben lo que vamos a probar? Vamos a probar que de P uno puede demostrar P o Q, cualquiera sea Q. Para que esto sea una buena manera de demostrar, esto que estoy dando es una definición, se va a fabricar un condicional que tenga P por hipótesis y como consecuente P o Q. Si este condicional que fabrico a propósito llega a ser siempre verdadero, entonces esto es una buena manera de demostrar. ¿Qué quiere decir una buena manera de demostrar? Una manera lógica o un razonamiento lógicamente. ¿Qué es lo que necesito? Entonces necesito P, necesito Q, necesito P o Q y hacer una tabla de verdad. Entonces, si este condicional que fabriqué a propósito me da siempre verdadero, entonces esto es una buena manera de razonar. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P o Q, ¿se acuerdan que una disyunción es verdadera? Casi siempre. En el único caso que es falsa cuando los dos son falsos. Ahora lo que tenemos que hacer es la tabla de verdad en condicional. Y recuerden que un condicional tiene una sola posibilidad de falsedad, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Quién es el antecedente de este condicional? P.
tienes el consecuente P o Q. Entonces, de antecedente son estos 4 valores de verdad posibles que tenemos. Consecuente son estos 4 valores de verdad posibles. Verdadero, entonces verdadero, condicional verdadero. Verdadero, entonces verdadero, condicional verdadero. Falso, entonces verdadero, condicional verdadero. Falso, entonces falso, condicional verdadero. ¿Qué significa que hayamos obtenido todos de acá? Que este condicional resulta que siempre es verdadero. Y si eso es así, por definición de razonamiento lógicamente válido, este razonamiento de tener P puedo desprender como consecuencia P o Q. Si lo pienso en términos de verdad, si uno sale de una hipótesis que considera verdadera, la disyunción de cualquiera sea el Q, fíjense que si P es verdadera, cualquiera sea el valor de verdad de Q, es P o Q resulta que siempre es verdadero. Esa sería la construcción semántica, pensado semánticamente de manera a la ligera, que si tengo esto como verdadero, esto también va a ser verdadero. Pero la forma de razonar es más exigente, si quieren. La definición dice, bueno, si tenés P, la definición formal de razonamiento válido, que si vos tenés P con solamente esto como hipótesis y como conclusión P o Q, lo que tenés que demostrar es que el condicional fabricado con antecedente tu hipótesis y como consecuente tu conclusión, eso requiere ser siempre verdadero y eso pasa. Entonces, esta es una buena manera de razonar. Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar acá? Bueno, nosotros tenemos X pertenece a. Y lo que dice esta manera de razonar, dice que si vos tenés P y agregás, a P le agregás lo que quieras le agregás, porque vos fíjense que no sé quién es, pues cualquier forma proposicional o cualquier esquema proposicional, porque ya les dije que lo que vale para formas o letras proposicionales vale para el cálculo proposicional también. Entonces, de acá, entonces, puedo decir X pertenece a o X pertenece a B. Es cierto que en lugar de agregar X pertenece a B, podría haber agregado Juan jugó al fútbol, o Argentina ayer jugó, mentira, o acá podría haber puesto Messi hizo 4 goles, pero he puesto acá como B, pues, perdón, como Q, cualquier cosa, no solamente X pertenece a B. ¿Por qué se me ocurrió agregar X pertenece a B? Y porque quiero. ¿Y por qué quiero eso? Y bueno, porque quiero llegar a X pertenece a unión B. Y para llegar a X pertenece a unión B, necesito tener X pertenece a, que es de donde salí, o X pertenece a B. ¿Por qué? Porque esto que está acá no es ni más ni menos que la definición de que X pertenece a A unión B. Entonces, tomamos un X en A, usamos esta forma de razonar, vamos a llamarla 1, entonces, por 1, X está en A o X está en B. ¿Y por qué? Por 1, que dice que aquello es una buena manera de razonar, que recién lo probamos, y si tengo X está en A o X está en B, puedo decir X está en unión B. ¿Y por qué puedo decir esto? Por definición de unión. Definición de unión. Entonces ya está lo que quería. Tomé un X en A, trabajé y vi que X estaba en A unión B. Es decir, que A está contenido en A unión cualquier otro conjunto. Lo mismo que pasa para B. Porque acuérdense que esto es conmutativo.
Es decir, que la unión de dos conjuntos contiene a cada uno de los conjuntos que están fabricando esa unión. Bueno, ¿qué pasa con la intersección? Si ustedes piensan la intersección, ¿no? Si tienen un conjunto A, 1, 3, 5, por ejemplo, y B, 1, 2, 5, 7, vamos a calcular A unión, A intersección B. ¿Qué les da A intersección B? ¿Qué es A intersección B para estos conjuntos? ¿Quién me dice? Uno y 5. ¿Está bien? Fíjense que esta intersección está contenida en A y también esta intersección está contenida en B, ¿no? Porque ¿cuál es la exigencia de la intersección? Estar en los dos. Entonces, si tiene que estar en los dos, tiene que estar adentro de A, la intersección, y la intersección también tiene que estar adentro de B, ¿no? Entonces, la intersección de los conjuntos está tanto contenida en A como contenida en B. Ahora entendí una cosa que leí ahí, no entendía qué estaban hablando. Ahora me di cuenta, chicos. Digo, ¿de qué está hablando esa persona? Ahora me di cuenta su interpretación. Bueno, que no fue un maracanazo. Está bien, ya entendí. Bien. ¿Qué pasa si tienen este A y tienen C, por ejemplo, AB? Queda A intersección C. Queda A intersección C. Vacío, muy bien. Y pregunto, ¿A intersección C está contenido en A? ¿Y A intersección C está contenido en C? Sí, porque el vacío está contenido en cualquier conjunto, ¿no es cierto? Muy bien, el vacío está contenido en todo, muy bien, bien. Entonces, vamos a demostrar que esta propiedad es cierta siempre. Es decir, no por este ejemplito que estamos poniendo acá. Entonces, vamos a demostrar que cualquiera sean los conjuntos A y B, cualquiera sean A y B, A intersección B está contenida en el conjunto A. Esto es lo que nos preguntamos. Es decir, que tengo que tomar un elemento que está en la intersección y ver que está en A. Entonces, sea X perteneciente a A intersección B. Por definición de intersección, entonces, por definición de intersección, X pertenece a A y X pertenece a B. Lo que yo quiero es quedarme con X pertenece a A. Porque para que este conjunto esté contenido acá,
cualquier elemento de este conjunto tiene que estar en A. Entonces, en realidad, me sobra esta información. Me sobra la información X pertenece a B. Entonces, hay una regla de demostración que dice esto, que si tenés P y Q, te podés quedar con P. Eso es una forma de razonar lógicamente válida. Como sé que es lógicamente válida, hacemos algo parecido a lo de recién. Fabricamos a propósito un condicional que es P entonces Q, P y Q entonces P. Acá ponemos P, porque voy a hacer una tabla de verdad. Q, P y Q. Y hacemos la tabla de verdad de este condicional. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La conjunción, ¿se acuerdan que era muy exigente? Solamente es válida la conjunción cuando las dos son verdaderas. O sea que va a ser válida en la primera línea, en las otras son falsas. Las otras líneas, la conjunción resulta falsa. Y ahora tengo que fabricar la tabla de verdad de este condicional, que tiene esta forma como antecedente y la P como consecuente. Entonces, recordemos tabla de verdad del condicional. En el único caso que es falso, antecedente verdadero y consecuente falso. Acá el antecedente es verdadero, como el consecuente es verdadero, el condicional es verdadero. En las otras tres líneas, como el antecedente es falso, independientemente cuál sea el valor de verdad del consecuente, el condicional va a ser verdadero. Es decir, que este condicional es tautológico o siempre verdadero, pero eso, para lo que yo estoy queriendo demostrar, es que esto es una buena manera de razonar, es lo que andaba buscando. Fabrico un condicional poniendo lo que tengo como premisa como antecedente y lo que tengo como consecuencia como consecuente, y si eso me da tautológico, es una buena manera de razonar. Esta manera de razonar se llama simplificación. ¿Por qué se llama simplificación? Y bueno, porque tienen dos y se van a quedar con una. Entonces, tienen esta conjunción y se van a quedar con X pertenece. ¿Por qué se dan cuenta que yo me quedé con X pertenece a? Porque mi interés era demostrar que A intersección B estaba contenido en A. También me podría haber quedado con X pertenece a B. Así hubiera demostrado que A intersección B estaba contenido en B. También se podría haber demostrado eso. Porque de estas dos me puedo quedar con cualquiera de las dos, por simplificación, ¿no? Bueno, me quedé con X pertenece a, porque yo había puesto que quería demostrar que A intersección B estaba contenido en A. Pero también se puede demostrar que está contenido en B. ¿Entendida la demostración? Es decir, ¿entendido lo que es un razonamiento lógicamente válido? ¿Sí? Es decir, demostramos que cualquiera sean los conjuntos A y B, la intersección de ellos resulta que está contenida en cualquiera de los dos conjuntos. Cuando uno hace un diagrama de BN, eso está requete claro, ¿no? Tengo A, tengo B, si los conjuntos se cortan, la intersección me da esto. Y esto que me da, obviamente, que es parte de A y también es parte de B. Ay, Dios mío. ¿No están ustedes con...? Les debe pasar lo mismo que a mí, ¿no? Encuestas permanentemente. Bien. Entonces, ya tenemos demostrada esta propiedad muy importante de la intersección.
Y además me gusta hacerlas porque así ven métodos de demostración, ¿no? Estas son todas demostraciones por el método directo, que en un momento determinado tengo que aplicar algo de lo que sé. ¿No? Bien. Eh, Vamos a mirar otra operación de conjunto. Vamos a mirar qué es A menos B. ¿Está bien? A menos B es el conjunto de los X que están en A y no pertenecen a B. Está claro que A menos B no es lo mismo que B menos A. A menos B es distinto de B menos A. Porque para estar en A menos B hay que estar en A y no en B. Y por supuesto que es muy distinto a decir estar en B y no en A. Salvo algún caso excepcionalísimo, A menos B podría ser igual a B menos A. Bueno, a ver, vamos a hacer algún ejemplo de esa operación. Supongamos que tenemos A 1, 3, 7 y B 1, 5, 6, 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es A menos B? A menos B son aquellos elementos que están en A y no están en B. Si ustedes hacen un diagrama de Venn para A, tendrían el 1, por ejemplo, el 3 y el 7. Y un diagrama de B para B sería 1, 5, 6, 8. Entonces, lo que está en A y no está en B es esto. Es decir, el A menos B son el 3 y el 7, ¿no es cierto? ¿Y qué da B menos A? ¿Me pueden decir que da B menos A? 5, 6, 8. Muy bien. Está claro, ¿no es cierto?, que no son lo mismo, ¿no? B menos A es esto que está acá. Entonces, no es conmutativa la operación de diferencia. Miren el dibujito que hicimos y a ver si me pueden decir algo, si hay alguna relación entre A menos B, A y B. ¿Hay alguna relación de conjuntos entre A menos B con A o con B? ¿Me pueden decir algo? Sí, sí, pero en general, ¿alguna relación de conjuntos? ¿Hay algún? Está bien. La intersección no forma parte de la diferencia. Bien. ¿Y la diferencia está contenido en alguno de los conjuntos?
Sí, está contenido en la unión. ¿Y en algún otro? La diferencia A menos B, por ejemplo, ¿está contenido en alguien? A menos B, ¿se acuerdan que les dio esto? Acá teníamos A menos B. ¿Está contenida en quién? En A. ¿Está bien? Y B menos A en B. A menos B está contenida en A. Bueno, a ver, otra consulta. Si A menos B es vacío, si A menos B es vacío, ¿puede ser A igual a B? ¿O los dos son vacíos? ¿Qué les parece? ¿O A menos B son iguales? A ver, bueno, vamos primero por la primera. Y después vamos a ver qué pasa con la segunda contestación que me dieron. Que A menos B esté contenido en A, van a ver que es elemental para demostrarlo, ¿no? Sea X perteneciente a A menos B. Entonces, por definición de diferencia, X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, fíjense, ¿qué podrían hacer? Ustedes, si quieren demostrar, lo que quieren demostrar es que A menos B está contenido en A. Eso es lo que se están preguntando. ¿Con qué se quieren quedar? ¿Con qué se quieren quedar? ¿Con qué se quieren quedar? Con X está en A. ¿Y se pueden quedar con eso? Ustedes tienen que X está en A y X no está en B. ¿Se pueden quedar con X pertenece a A? Sí, porque es ¿se acuerdan de hace un ratito? Que si tienen P y Q, se pueden quedar con cualquiera de los dos, se pueden quedar con P, ¿no? Entonces me voy a quedar con X pertenece a por simplificación. Entonces, por simplificación, me quedo con X pertenece a. ¿Está bien? Entonces, si X pertenece a menos B, entonces está en A y no está en B. Es la definición de diferencia. Y puedo quedarme con cualquiera de los dos, pero me quedo con X pertenece a porque yo quiero demostrar que A menos B está contenido en A. Entonces tomé un X en la diferencia de A con B y logré ver que ese X está en A. O sea que efectivamente A menos B está contenido en A. Por supuesto que no está contenido en B. Ahora vamos a analizar lo que me dijeron. Que si A menos B es vacío, si A menos B es vacío, tiene que ser porque A es igual a B. A ver, ¿qué les parece?
Pueden ser distintos. A ver, Sebastián, ¿por qué pueden ser distintos? Todos los que están en A tienen que estar en B. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, un A, 1, 2. Muy bien. Y un B, 1, 2, 3. Entonces, si ustedes hacen A menos B, serían los que están en A y no están en B, ¿no? Al 1 lo puedo poner y el 1 no puede estar, porque el 1 está en A y también está en B. Entonces el 1 no puede estar en la diferencia. El 2 lo puedo poner y no, porque el 2 está en A y también está en B. Entonces, A menos B me da vacío. Ninguno de los dos conjuntos es vacío y tampoco son iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver si me pueden decir. Que si A menos B es vacío, ¿qué es lo que pasa? Que A está contenido en B. Muy bien. Si A menos B es vacío, entonces A está contenido en B. ¿Está bien? Si son iguales, obviamente que me va a dar vacío, pero también puede pasarme que sin ser iguales, lo que pasa es que A está contenido en B. Y si A está contenido en B, A menos B es vacío, ¿será cierto al revés? Que si A está contenido en B, entonces A menos B es vacío. Sí. ¿No? Si A está contenido en B, A menos B es vacío. Es decir, si A menos B es vacío, entonces A está contenido en B. Es un sí y solo sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa les iba a preguntar? Bueno, entonces A menos A, ¿no? ¿Cuánto les parece que da vacío menos A? Para cualquier conjunto A. Vacío menos A. Muy bien. ¿Por qué? Ya con lo que está en este pizarrón me pueden decir por qué vacío menos A es vacío. ¿Por qué me pueden decir que vacío menos A es vacío? Está bien. ¿Se acuerdan también de esto? De acá tienen que vacío menos A está contenido en vacío. ¿Eh? Tienen que vacío menos A está contenido en el vacío. Porque si tengo la diferencia, siempre está contenido en el primero. Y después sí ven ustedes que el vacío está contenido en cualquier conjunto. En particular, está contenido en vacío menos A. Entonces, cualquiera sea el conjunto A, vacío menos A, me da vacío. Porque esto está contenido acá
y esto está contenido acá. Si los conjuntos se contienen mutuamente, son iguales. Entonces, vacío menos A es vacío. Esa propiedad tienen. ¿Y cuánto les da A menos vacío? Intuitivamente, ¿qué es lo que uno sabe? Que le va a dar vacío. Si a un conjunto A le resto un conjunto que no tiene elementos, me va a dar A, ¿no? ¿Por qué me va a dar A? ¿Por qué me va a dar A? Hay algo que ya sé, que es que A menos vacío está contenido en A. A menos vacío está contenido en A. Es esta propiedad que demostramos hace un momentito para cualquier conjunto. Ahora, lo que tengo que demostrar es que A está contenido en A menos vacío. Esto ya lo sé. Para que esta igualdad sea cierta, me falta demostrar que A está contenido en A menos vacío. Y eso en realidad hay que probarlo. Eso hay que probarlo. Porque ustedes saben que A menos otro conjunto no está contenido, ¿no es cierto? A no está contenido en A menos otro conjunto en general, ¿no? A veces sí y a veces no. Entonces, vamos a tener que tomar un elemento de A y demostrar que está acá. Entonces, sea X perteneciente a. De ahí salgo. Y tengo que trabajar un montón para llegar a que X pertenece a A y X no pertenece al vacío. Tengo que llegar a eso. ¿Y cómo voy a hacer para ello? Bueno, voy a tener que mirar la siguiente situación. Hay una regla de inferencia o regla de demostración que dice lo siguiente, que si tenés algo como hipótesis y también tenés otra hipótesis Q, si tenés dos hipótesis, de ahí podés concluir la conjunción de las hipótesis. Es decir, tenés que tener esto y tenés que tener esto para lograr tener esto. ¿Se acuerdan que recién vimos que si teníamos P, cualquiera podíamos decir P o Q sin ningún problema? Pero como la conjunción es más exigente, si vos tenés P y Q, te podés quedar con P o te podés quedar con Q. Si tenés una conjunción, podés desprender cualquiera. Si tenés a alguien como P, como hipótesis, podés tener eso, disyunción, cualquier cosa. Pero si tenés P, no podés decir P y Q gratuitamente. ¿Por qué? Porque la conjunción requiere la verdad de los dos. En cambio, si tenés las dos cosas, ¿qué quiere decir las dos cosas? Si tenés algo que se llama P y algo que se llama Q, a las dos las tenés por hipótesis, podés tener como conclusión la conjunción de las dos. Entonces, es trivialísimo de demostrar
Porque vos lo que tenés que hacer es demostrar el condicional que tiene la conjunción de las premisas, es decir, de las hipótesis, entonces la conclusión. Y la conclusión es ella misma, P y Q. Entonces, claramente que esto es una tautología. Como se hace por tabla de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La conjunción va a ser verdadera en la primera línea, después siempre va a ser falsa. Y entonces el condicional que tiene esto como antecedente y esto como consecuente, primer caso es verdadero, entonces verdadero va a ser verdadero. Si empieza con falso, va a ser verdadero. Por lo tanto, si yo tengo algo como cierto, lo puedo agregar. ¿Y yo qué estoy queriendo agregar? Tengo X pertenece a, y en realidad lo que quiero agregar es X no pertenece al vacío. ¿Y qué opinan de la veracidad de X no pertenece al vacío? ¿Qué les parece de decir X no pertenece al vacío? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de X no pertenece al vacío? Es verdadero, ¿no? X no pertenece al vacío, ¿es cierto o no es cierto? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es cierto X no pertenece al vacío? Porque el vacío no tiene elementos, ¿no es cierto? Si el vacío no tiene elementos, entonces, y X es un elemento, si decimos X no pertenece al vacío, está muy bien. ¿Está bien? Porque no hay ningún X adentro del vacío. Entonces, decir X no pertenece al vacío es correcto. ¿Está bien? Porque si X es un elemento, no puede estar, ¿no es cierto?, como elemento del vacío, porque el vacío no tiene elementos. O sea que yo puedo agregar sin ningún problema a X pertenece a, le puedo agregar un Q que sea esto, porque esto es B. ¿Está bien? Entonces, puedo decir X pertenece a y X no pertenece a vacío. ¿Y por qué se me ocurrió agregar esto? Por esta ley 3, digamos, tiene nombre, se llama función, esta ley de demostración. Le agrego esto porque esto se tiene. ¿Por qué? Porque en el vacío no hay ningún elemento. Entonces, X no pertenece al vacío es realmente verdadero. Entonces, a X pertenece a, le agregamos algo que sabemos. Que X no pertenece al vacío, lo sabemos. Entonces, ¿para qué quise esta conjunción? Porque entonces, por definición de diferencia, X pertenece a A menos vacío. Entonces, A menos vacío está contenido en A. La primera propiedad que demostramos es la diferencia. Y después, esta línea de demostración, usando de esta forma, y sabiendo que el vacío no tiene elementos, entonces X no pertenece al vacío, es lícito ponerlo, nos queda que A está contenido en A menos vacío. Entonces, si los conjuntos se contienen mutuamente, son iguales. Es decir, que A menos vacío, borré lo que quería, A menos vacío es A. Propiedad importante. ¿No? Entonces, A menos B igual vacío quería decir que A estaba contenida en el B. ¿No? Bien. Bueno, a ver, ¿qué otra propiedad, qué otra demostración podemos hacer?
Otra operación que tenemos entre conjuntos es lo que se llama complemento. El complemento se puede hablar cuando un conjunto, a ver, sí, claro, si A y B son vacíos, vacío menos vacío da vacío. Sí. Fíjate por qué. Porque vacío siempre está contenido en cualquier conjunto. En particular está contenido en este. Como vacío está contenido en cualquier conjunto, esta propiedad, entonces vacío está contenido en vacío menos vacío. Este es un conjunto. Ahora, ya también sabes que vacío menos vacío, y este juega de primera, entonces esto está contenido en el vacío. Estoy usando que A menos cualquiera, y cualquiera era esto, A menos B está contenido en A. Entonces, vacío menos vacío va a estar contenido en el que se llama vacío adelante. Entonces tenés que vacío menos vacío está contenido en el vacío, y por la propiedad cero, digamos que el vacío está contenido en cualquiera, entonces los dos se contienen mutuamente. ¿Quiénes? Este conjunto y este se contienen hacia un lado y se contienen hacia el otro, entonces son iguales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dos conjuntos que no comparten ningún elemento da vacío. ¿O que no comparten nada? Ah, vos decís que no comparten nada, te da el primer conjunto. Es decir, si a un conjunto le restas algo que no tiene, a ver si te entiendo, si A es 1, 2 y B, por ejemplo, 3, 4. ¿Qué te da A menos B? Fíjate que A es 1, 2 y B está por acá. Acá tenés A y tenés B. Entonces son los que están en A y no están en B. Entonces te va a dar esto, ¿no? Al 1 lo puedo poner. Al 1 lo puedo poner porque está en A y no lo veo en B. Al 2 lo puedo poner, sí, porque está en A y no lo veo en B. Entonces, A menos B me da B menos A, te va a dar B, ¿no? Porque el 3 lo puedo poner porque está en B y no está en A. El 4 lo puedo poner porque está en B y no está acá. Entonces, si los conjuntos son disjuntos, la diferencia es el que está primero. ¿Está bien? El chico que había preguntado, Fabián. ¿Sí? ¿Fabián? Si los conjuntos son disjuntos, entonces la diferencia del primero de los que estás haciendo, escribiéndolo como diferencia, ¿no? Si los conjuntos, si los conjuntos no tienen elementos en común, se dice que son disjuntos. ¿Eh? Entonces, este A con este B son disjuntos, porque la intersección da vacío.
Entonces, conjuntos que no tienen intersección distinta del vacío se llaman disjuntos. No están juntos, sería. No tienen elementos en común. Entonces, si los conjuntos son disjuntos, A menos B da A y B menos A da B. Esto se puede demostrar. Es decir, que si A, lo que hablamos hace un rato, si A menos B es vacío, entonces, perdón, si A intersección B es vacío, entonces A menos B es A. Nosotros ya sabemos que A menos B está contenido en A. Faltaría demostrar que bajo estas hipótesis A está contenido en A menos B. Podríamos hacerlo. No sé si tienen ganas de hacer esa demostración. Esto ya lo sé. Ahora tengo que tomar un elemento en A y sabiendo que la intersección con B es vacío, demostrar que está en A menos B. ¿No? Entonces, sea X. A ver, ¿qué es lo que sé? Sé que A intersección B es vacío y lo que quiero demostrar es que A menos B es A. Entonces, esto lo sé como hipótesis. Y esto es lo que quiero demostrar. Entonces, querer demostrar que A menos B es igual a A es demostrar que A menos B está contenido en A y que A está contenido en A menos B. Hay algo que ya sé. Por lo demostrado antes, esto ya lo sé. ¿Está bien? Es la demostración que hicimos hace un ratito, que A menos B estaba contenido en A. ¿Qué me falta probar? Me falta probar que A está contenido en A menos B. Me falta probar esto. Esto es lo que en realidad me falta probar. Entonces, sea X perteneciente a. ¿Bien? Ahora vamos a usar la hipótesis que tenemos. Nosotros tenemos que A intersección B es vacío. ¿Qué quiere decir que A intersección B es vacío? ¿Qué es A intersección B? A intersección B es el conjunto de los X para que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, en este conjunto no hay nada. ¿Qué quiere decir que no haya ningún elemento que tenga que verifique esa conjunción? Quiere decir que si X pertenece a A, entonces X no puede pertenecer a B. Porque si X pertenece a A y pertenece a B, entonces está en la intersección. Entonces, si está en A, no está en B. Porque si estuviera en B, estaría en la intersección. Si X pertenece a B, entonces X no pertenece a A. Y si X, y para que esto me dé vacío, X no puede pertenecer a A y X no puede pertenecer a B. Porque si pertenece a los dos, ¿está bien? Es decir, en otras palabras, si X o no pertenece a A o no pertenece a B, para no estar en la intersección. ¿Está bien? Puedo escribir así. Si no está en la intersección, falla estar en alguno. Pero si está en A, entonces donde tiene que fallar es el no estar en B. ¿Por qué? Porque la intersección es vacía. Y me voy a quedar con la de arriba. Entonces, como sabemos que A intersección B es vacío,
sabemos, esto lo sabemos. Por lo tanto, si X pertenece a A, X no puede pertenecer a B. Porque si estuviera en A y en B, estaría en la intersección. Y la intersección es vacío. Estoy haciendo una demostración que un poquito, de alguna manera, como por el absurdo, ¿no? Entonces, si X pertenece a A, si X pertenece a A, como A intersección B es vacío, entonces X no puede pertenecer a B. Porque si perteneciera a B, estaría en la intersección, pero la intersección es vacía. Eso es lo que hay que decir. Hay que decirlo. Entonces, si X pertenece a, entonces, como A intersección B es vacío, entonces X pertenece a y X no pertenece a B. Porque si perteneciera A y perteneciera a B, si perteneciera A y perteneciera B, entonces la intersección sería distinta del vacío en contra de lo que sabemos. Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a B. Es lo que me pasa. Pero si X está en A y X no está en B, entonces X pertenece a A menos B. Y estoy usando fuertemente que la intersección es vacía para sostener que si está en A, como la intersección es vacía, no puede estar en B. Porque si estuviera en B, estaría en la intersección en contra de la hipótesis de que es vacío. Entonces, me queda que si X está en A, X está en A y no está en B. Pero si está en A y no está en B, está en A menos B. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Regio. Adriana, alguien tiene una duda, dice. Bien. ¿Qué tal, David? Bien, vos. No sé de qué, pero bueno. Profe, soy yo. Pero entonces usted no ha probado que A está contenido en A menos B, o con eso sí lo probó. Sí, si está en A y no está en B, está en A menos B. Tomé un X en A. Tomé un X, tengo que probar esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa probar esto? Tenés que tomar un X que esté en A, trabajar un poquito y ver que está en A y no está en B. Porque A menos B son los que están en A y no están en B. Entonces, tomaste un X en A, sabiendo que A intersección B es vacío. Entonces, ¿qué quiere decir que A intersección B sea vacío? Fíjate lo que es la definición de intersección. La definición de intersección son los que están en A y están en B. Pero esta intersección es vacío. ¿Qué quiere decir que sea vacío? Que los elementos no pueden estar en los dos conjuntos a la vez. Porque si están en los dos a la vez, hay algo en la intersección. ¿Está bien? Que la intersección sea vacío quiere decir que no hay ningún elemento que esté en los dos a la vez. Entonces, si vos has tomado, ¿y cuándo no pueden estar los dos a la vez? ¿Cuándo esto no puede ser cierto? No puede ser cierto simultáneamente. ¿Qué posibilidades tenés? Y bueno, tenés que X pertenezca a A y que X no pertenezca a B. Si pasa eso, no están los dos a la vez. Si X no está en A y X está en B, no están los dos a la vez. O que X no está en A
y X no está en B, no está en los dos a la vez. Porque para que no estén los dos a la vez, te tiene que fallar esto que está acá. Entonces, la negación de una conjunción, en realidad, es la disyunción de las negaciones. O lo que es lo mismo decir, está en A y no está en B, no está en A y está en B, o no está en A y no está en B. Eso es que no estén los dos a la vez. ¿Sí o no? El chico me preguntó. Sí, sí, te estoy escuchando, es que me muteo porque se escucha ruido de fondo, entonces para no molestar. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, para que no haya nada en la intersección, no puede haber un X que simultáneamente satisfaga estas dos condiciones. Muy bien, ¿eso está bien? Bueno, entonces, si eso está bien, no puede satisfacer estar el mismo X en los dos conjuntos a la vez. Entonces, como vos ya tomaste el X en A, porque saliste de X en A, y sabés que A intersección B es vacío, como el X está en A, lo que no puede pasar que ese X mismo, ese mismo X, esté en B. Y que si ese X no está en B, uno escribe X no pertenece a B. ¿Por qué? Porque A intersección B es vacío. Entonces, tomaste un X en A. Como sabés que A intersección B es vacío, si el X está en A, el X no está en B. Y si X está en A y X no está en B, por definición de diferencia, ¿qué significa A menos B? A menos B son los X que están en A y no están en B. Bueno, es lo que yo tengo acá. X está en A y no está en B. Y si está en A y no está en B, entonces está en A menos B. Entonces tomo un X en A, usé que sé de que A intersección B es vacío, y entonces logré ver que X estaba en A menos B. ¿Está bien? Ahora sí, 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 ahora sí. bien. Gracias. No, por favor. Bien. Entonces, esta demostración es una de las más difíciles que hicimos, ¿no? Entonces, es demostrar una igualdad de conjuntos teniendo una igualdad de conjuntos como hipótesis. Y siempre que aparece el vacío, muchas demostraciones son un poquito complicadas, ¿eh? Así como cuando vean el año que viene, sí, ya estamos en segundo cuatrimestre, el año que viene cuando vean mate 2 van a ver que el infinito también es complicado, bueno, y el vacío también es complicado. Bien, entonces, teniendo esta hipótesis, puedo demostrar estas dos cosas, esto lo tengo siempre, y esto lo demostré justamente por hipótesis, si no, no es cierto, y entonces A menos B esa. A ver, ¿qué otro ejemplo podemos hacer? Bueno, iba a dar complemento. Solo la definición porque ya no andamos con tiempo para demasiado más. Si tenemos conjuntos que pertenecen a una determinada familia de conjuntos o conjuntos que forman parte de un conjunto más grandote, todos forman parte de un conjunto más grandote en determinada situación, entonces ese conjunto más grandote se le acostumbra llamar universo. No es que haya un conjunto de todos los conjuntos, eso no existe. Un conjunto de todos los conjuntos lleva
a contradicciones dentro de la teoría intuitiva de conjuntos, lleva a paradojas, por ejemplo, la paradoja de Russell. Entonces, el universo se modifica de acuerdo a la teoría que nosotros estemos trabajando. Pero es un conjunto que contiene a los conjuntos que uno está trabajando en el momento. ¿Qué quiere decir que está trabajando en el momento? Que para algunas situaciones voy a considerar un universo y para otras situaciones voy a considerar otro universo. Entonces, si tengo un universo que es un conjunto relativamente grande, que contiene, por ejemplo, el conjunto A, algún conjunto B, entonces a mí me puede interesar saber qué es lo que está en el universo, pero que no está en A. Eso se llama el complemento de A respecto del conjunto U, que son los X que están en U y no están en A. Respecto a operaciones que vimos antes, esto se puede pensar como U menos A. Pero ojo con esto, porque para hablar de universo y de complemento necesito que A esté contenido en U. Uno puede hacer diferencia de conjuntos, como vimos recién en algunos ejemplitos, donde no hay ninguna relación de contención entre los que yo estoy haciendo la diferencia. Entonces, por más que si yo tengo que A está contenido en U y el complemento se define como aquellos elementos que están en U y no están en A, entonces alguno va a decir, bueno, pero eso es U menos A. Sí, efectivamente, pero con la exigencia de que A esté contenido en U. Es decir, que me da una parte de U en general, lo que está llamado como complemento. Entonces, si acá tengo A y acá tengo U, el complemento es este. Es decir, lo que está en U y está afuera de A. Está evidente, ¿no?, a partir de la definición y propiedades que podemos demostrar, pero lo vamos a hacer la clase que viene, no se asusten, no ya hicimos demasiada demostración, que A unido con su complemento me da el total, me da todo U. Y A intersección su complemento me va a dar vacío. Eso va a pasar no siempre. Siempre que tengamos A adentro de U, A unión su complemento va a dar el total, es decir, va a dar el universo. Y A intersección su complemento va a dar vacío. Supongamos que tenemos como el conjunto 1, 3, 5, 7. Y como A, el 1, 5. El complemento de A respecto de U son los que están en U y no están en A. Entonces, ¿quiénes están en U y no están en A? El U tiene el 1, pero el A también. O sea que el 1 no lo puedo poner, porque está en U, pero también está en A. El 3 está en U y no lo tengo en A, o sea que el 3 lo pongo. El 5 está en U, pero como está en A, no viene acá. El 7 está en U y como no está en A, viene. Entonces el complemento es este. Se dan cuenta que si hacen la unión de este conjunto con este, da el total. Y si hacen la intersección de este con este, no hay ningún elemento en común. Por lo tanto, la intersección es vacía. Ahora vamos a mirar algo importante, que se acuerdan un poco de lógica proposicional y lógica de predicados cuando hablábamos de universo para los esquemas, y si cambiamos de universo nos cambia totalmente
la situación de la validez o no de una proposición universal, por ejemplo. Bueno, consideremos el siguiente universo, que también me podría servir para ese acto. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y ahora vamos a considerar el complemento de A respecto de estos son los elementos que están en este conjunto y no están en A. A es el 1, 5. ¿Qué me queda como complemento? El 2 va a estar. El 1 está. El 1 está. No. El 2, sí. El 3 está, sí. Y el 4 también. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es importante poner complemento de A respecto de quién? Porque para este U el complemento es 3, 7. Para este otro U el complemento es 2, 3, 4. Obviamente que si hacen la unión de este conjunto con este conjunto le va a dar esto. Si hacen la intersección de este conjunto con este conjunto le da vacío, ¿no? Eso pasa para cualquiera sea el universo. Pero lo importante es que se den cuenta que si ustedes cambian de universo, porque este conjunto 1,5 está contenido en un montón de conjuntos que se les puede ocurrir a ustedes, entonces, si cambian de universo, la situación de complemento cambia totalmente. Bueno, por hoy paramos. Porque ya la clase ha sido muy larga, ¿no es cierto? E hice muchas demostraciones. A ver, acá hay un más o menos. No sé cuándo fue. No sé si fue Fabián que después me preguntó. No, después de eso ya lo volviste a explicar, Adriana. Ah, bueno, bueno. Bueno, chicos, a esta segunda parte vinieron menos que hoy, ¿eh? Bueno, nos vemos el jueves. ¿Cómo anduvieron, Gaby, la práctica de estos chicos? ¿Trabajos prácticos? Sí, más o Sí. menos bien. Bien. Algunos muy bien, otros no tanto. Bueno, la clase que viene, vos subiste, ¿no? ¿Cómo se hacía?